La semana pasada con el equipo de producción de Terapia de Noticias hicimos un informe especial donde demostraba que el Gobierno Nacional, para el Plan Federal Detectar, había elegido comprar o sacar una licitación y adjudicársela a un laboratorio americano, el laboratorio Abbott, en lugar de los test, los NeoKits, que el mismo gobierno había promocionado, que se realizan en el Instituto Milstein, que es un consorcio público-privado entre el CONICET y la Fundación Pablo Casará. Desde el Ministerio de Salud nosotros los invitamos a hablar sobre este tema, a responder, no han querido acceder a nuestro pedido, pero el Ministerio de Salud dejaron entrever de que los test del laboratorio Abbott eran más baratos y mejores que los que se fabrican en el CONICET o en la producción nacional. Quiero decir y recordar que quienes fomentaron y difundieron la posibilidad, el mismo presidente dijo que nos daban soberanía y garantía de tener los test suficientes. Hay desconformidad en la comunidad científica. De hecho, hoy un grupo de científicos firmó una carta dirigida al presidente del Instituto Malbrán señalando la diferente cantidad de test que existen para los testeos rápidos y que en la propia licitación que ganó Laboratorio Abbott indica o exige un nivel de positividad, de asertividad de cada test del 90%, algo que los test del Laboratorio Abbott no garantiza. Estamos en comunicación con Roberto Echenique, profesor de Ciencias Exactas de la UBA, investigador del CONICET, uno de los firmantes de esta carta dirigida al director del Malbrán en el día de hoy. Roberto, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda a Terapia Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. ¿Por qué firmaron esta carta a este grupo de científicos alertando sobre estos test importados que no estarían cumpliendo con los requisitos que tiene el propio pliego del licitatorio? Bueno, estos test importados son unos test de una tecnología diferente a la que se viene usando. Son test rápidos, parecidos de alguna manera a un EVA-test. Tienen la ventaja de la simplicidad, pero por su propia tecnología tienen claramente mucho menor sensibilidad. Uno no exige siempre la misma sensibilidad según lo que tenga que hacer, pero es muy importante que todas las personas que tengan una alta carga viral sean detectadas. Si uno mira las especificaciones oficiales de este test que viene en el prospecto, lo que se encuentra es que lo que se llama el límite de detección, la cantidad mínima de virus necesaria para poder detectar un positivo, es del orden de 500 a 1000 veces menos que un PCR, o sea, es muy bajo. El PCR es muy sensible, pero este es particularmente poco sensible. La licitación dice que el test que gane esta licitación tiene que garantizar que puede detectar al 90% de las personas que serían detectables con un PCR. Y bueno, haciendo los cálculos correspondientes con los datos oficiales, con los documentos del Ministerio de Salud, da que este test no podría detectar nunca más del 60-70% con toda la furia. Bueno, eso es lo que la semana pasada, sí. perdón que lo interrumpa, la semana pasada en el New York Times hubo una nota, un artículo que señalaba que estos test fueron promocionados o elegidos por la Casa Blanca y no tenían un nivel de seguridad como ameritaba la situación. Le pregunto a Roberto si los test de producción nacional, estos que se hacen tanto en el Milstein o que se hacen dentro del ámbito del CONICET, tienen una mejor proporción de asertividad que estos importados. Sí, por supuesto, son otra tecnología, son una tecnología que si bien no es PCR, es casi igual a PCR. Son moleculares, ¿no? Son moleculares, multiplican el RNA del virus y por lo tanto tienen mucha más sensibilidad. Pero volviendo a lo que decía de estos test que usó Trump y que terminó contagiada a toda la familia, estos también eran de Abbott, pero no son los test que se compraron acá. Sí. Esos test que fueron cuestionados en Estados Unidos son de una tecnología superior a la que se compró acá. Lo importante es que es muy me deja más intranquilo, Roberto. Este tema. Más intranquilo. Claro, más intranquilo. Si una tecnología superior fracasa en Estados Unidos, nosotros compramos uno de tecnología inferior. Sí, y hay otra cosa. Esto se puede salvar todavía y por eso hicimos la carta al Malbrán. Hay una norma en la licitación que dice que se debe hacer un control de calidad para demostrar con posterioridad a la licitación que es capaz de detectarse el 90%.
Nosotros mostramos en este ensayo técnico que debido a las cargas virales que ya se conocen que hay en la Argentina, de la cantidad enorme de test que se han hecho, ¿sí? Estamos hablando de cientos de miles de test, si uno hace el análisis de esas cargas virales, estos test, si se aplica correctamente la técnica de validación, no podría nunca pasar la prueba del Malbrán. Tendría que dar como mucho un 70%, probablemente un 60%. Entonces, le pedimos encarecidamente a las autoridades del Malbrán que rápidamente hagan lo que obliga la licitación, una validación que sea correcta con las muestras tomadas estadísticamente y que una vez que se demuestre que no son capaces de detectar el 90%, ni mucho menos, esta licitación se declare desierta y se lleve nuevamente por el camino correcto, que es el de usar los test moleculares que se desarrollaron en la Argentina, que son el ELA-Chem test y el NeoKit. Muy bien, Roberto, le agradecemos mucho este tiempo que estuvo con nosotros, pero me gustaría hacerle una última pregunta. Sí, dentro del ámbito de científicos argentinos, ¿están conformes con la capacidad de testeo que tuvo, la estrategia que llevó adelante el gobierno? Porque es algo que se ha criticado mucho. No me lo conteste ahora porque tenemos un último momento en Terapia de Noticias. Francisco Jueguen. Sí, Dani, salió finalmente el parte del Ministerio de Salud. La Argentina ya tiene más de 1 millón de casos confirmados de coronavirus. Hoy se confirmaron 12.982 casos. Con esto la Argentina llega a 1.002.662 positivos y en las últimas 24 horas hubo que lamentar 451 nuevas muertes. Esto sabiendo lo que vos habías contado al comienzo del programa, que la tasa de positividad en la Argentina ronda el 60%, por lo tanto, teniendo en cuenta el poco test que se hace en la Argentina, evidentemente hay muchos más casos que lo que se puede contar o lo que está registrando hoy el sistema sanitario argentino. Roberto, pasamos el 1.000.000 de casos registrados. Hoy hubo un estudio que señalaba que ante la baja cantidad de testeos y ante la alta positividad de casos, recién lo decía Francisco, 6 de cada 10 testeos dan positivos, algo inusual en casi todo el mundo, es del 10 o 15%, había que sextuplicar los casos en Argentina. Posiblemente estemos en 6 millones de casos. Registrados ya pasamos el 1.000.000, de todas maneras estamos entre los primeros lugares del mundo. No. Yo creo que hay un pequeño error ahí, no son 6 millones de casos de infección, serían aproximadamente 8 millones. Hay 7 casos no detectados por cada caso detectado, pero eso no se debe a que se haya testeado poco, se testeó muchísimo, realmente 1 millón de test son muchos, solo que se testeó muy mal. Se testeó a los sintomáticos y a los que hay que testear principalmente a los asintomáticos. Y la prueba está en la positividad. Los médicos detectan un sospechoso y casi seguro es COVID. Es la demostración de que no había que testear a ese. A los que hay que testear no los están testeando. Pero usted dijo algo muy fuerte. 8 millones de casos usted calcula que hay en Argentina en estos momentos. 8 millones de casos es lo que calculamos. Es el número más probable, pero sí, podrían ser 6 también. Pero también podrían ser 10. Y le voy a tirar una primicia. A ver. Hoy hubo, con el parte que se da todos los días, 451 muertos. Con este número nuevo de muertos, nosotros pasamos a Suecia en la cifra de muertos por millón. ¿Esto qué significa? Nuestra curva es muy parecida a la de Suecia y hemos pasado a Suecia en muertos por millón y nosotros seguiremos adelante y Suecia no nos va a volver a pasar porque tiene muy pocos muertos diarios y nosotros tenemos muchos. Esto es una consecuencia del éxito de la técnica que se llevó a cabo con la pandemia, que consiste en no saturar el sistema de salud. El sistema de salud en el AMBA, principalmente donde estuvo concentrada la pandemia, no saturó. Hubo algunos episodios en algunos lugares del interior o en algún hospital del AMBA con alguna saturación y con algún problema, pero en general no saturó. ¿Eso qué significa? Que toda la gente que pudo haber muerto, por ejemplo, de infartos o de otro tipo de enfermedades por no tener acceso al hospital, no murió.
Pero de coronavirus, todo aquel que iba a morir, murió. Y eso es porque no se hizo una estrategia para eliminar la transmisión, como se hizo en Europa, y llevar a un número de casos pequeño, que se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer con cuarentenas muy estrictas como hizo China, se puede hacer con seguimiento tecnológico como hizo Corea, se puede hacer con rastreo de casos como hizo Alemania o Nueva Zelanda. Hay muchas formas, pero todas llevan a lo mismo, bajar el número de casos. Nosotros no hicimos eso. Lo que hicimos fue poner todo el tiempo más casos, pero de a poco, para que no sature el sistema de salud. Eso nos ha llevado a una política de rebaño. Aunque está escondida y nadie lo dice, lo que se ha logrado en la ciudad de Buenos Aires y que ha permeado al primer cordón es una situación de rebaño parcial. Hay una estrategia, profesor, hay una estrategia que usted no nombró y que es muy reclamada, porque también en esto de la lucha contra la pandemia hay que atender lo que pide la sociedad. Y tiene que ver con que el gobierno apuntó a una estrategia de comunicación que iba por el lado del miedo y no por el lado de los consejos para nosotros manejar información y saber cuidarnos siguiendo protocolos en nuestra intimidad, con nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo, para no contagiarnos. En lugar de fomentar el miedo, debió fomentar el autocontrol, un poco como lo que hizo Uruguay. No estoy de acuerdo. O sea, el caso de Europa es exitoso dentro de lo que fue Europa, ¿no? O sea, hubo 2 desastres en España e Italia, pero el resto de los países fue bastante exitoso y se controló. ¿Y sabe qué es lo que logró controlar el coronavirus en Europa? Aunque no hicieron los gobiernos mucho, el miedo. Nosotros lo llamamos entre nosotros, como una forma técnica, lo llamamos inmunidad de cagazo. Las personas, cuando cobran conciencia de la gravedad de esta enfermedad, empiezan solas a manejarse con mucho cuidado. Eso es algo que es muy difícil lograr desde un gobierno. Pero tiene que ser una cosa que salga de la propia sociedad. Pero acá se hizo lo contrario. Acá es como la fábula de la rana, esa que la van calentando de a poco y no salta de la olla. Y eso es lo que pasó. Se aplicó una política de rebaño y por eso bajan los casos ahora en Ciudad de Buenos Aires, van a ir bajando. Pero hay un peligro muy grande, que es que los mayores tuvieron más miedo, y tienen razón en tener más miedo, porque es más peligroso. Y entonces se han quedado mucho tiempo adentro, muchísimo tiempo adentro. Si se cansan, que es muy probable, y salen, y todavía hay una alta circulación viral, puede aumentar muchísimo más el número de muertos. Muy bien, en Roberto. Este momento tenemos 26.000 ya. ¿Cómo? ¿Muertos? 26.000 muertos hay ya, ¿no? Cerca, 26.716 muertos. Y como decía usted, tenemos... Y ya seguramente hay por lo menos 35.000, 40.000 que no han sido informados, claro. Roberto Echenique, profesor de Ciencias Exactas de la UBA. Gracias por su tiempo y esta entrevista en un día triste para los argentinos, porque de modo registrado y oficialmente superamos el 1.000.000 de contagios. Innecesario tanto temor. Los primeros resultados parecen decir que nosotros estamos dominando al virus. Cuando llega el dato de los 240 casos infectados en un día, que uno dice, epa, se está descontrolando. Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían tener los locales de ropa abiertos, abran los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia, ¿eh? Récord de casos en la República Argentina. Cifra récord. Récord absoluto. Bueno, récord de casos. Récord absoluto de casos de coronavirus en el día de hoy.